Buenas tardes, amigos ya, compañeros asociados. Estamos pasando el turismo, como diríamos, en la quinta conferencia y nos estamos en la cuarta, la quinta conferencia. Nos toca Andrea Ocaña. Él llegó a la alcaldía donde ya llevaba en el grupo municipal de 14 años, su actividad política. Previamente, Izquierda Unida, 2 años antes, había perdido 15.000 votos, que eran muchos votos en aquella época, en las elecciones del 2007, y Andrés en el 2009 ocupó la alcaldía, tras la dimisión de Rosa Caridad. En las siguientes elecciones, en el año 2011, por mayoría, ganó el Partido Popular. Y hay una frase de Andrés, como pedagogo, que me llamó la atención en la época cuando dijo: pediré a los alumnos que no hablemos de política. Oye, y esto es una frase que nosotros la usamos muchas veces en la enseñanza. Los alumnos, ¿se oye? Los alumnos normalmente lo que quieren es a quién voten a su profesor. Bueno, y el profesor, si es un poco listo, no dice nada, no puede orientarlo. Yo nunca le he dicho a un alumno a quién voy a votar. Y se han enterado porque se han enterado por detrás, pero imposible. Primero, porque no podemos ser tendenciosos. Nosotros les marcamos un camino, los cuales que elijan la vereda que quieran entrar. Y esta frase, pues, de Andrés Ocaña me llamó la atención porque yo pienso igual, ¿no? Dice un artículo de la época que a Andrés Ocaña le falló la telegenia, el populismo, porque al ser un hombre muy honesto, un trabajador, gestionó el ayuntamiento a través de expedientes y rodeado de trabajo. Muy pocos políticos que nosotros conozcamos han vuelto a su trabajo. La mayoría sabemos que van hacia arriba, al diputado, al Senado, o se enganchan en cualquier otro lugar. Y esto es una cosa de normalidad. Cuando un político termina su actividad, volver a su trabajo es una normalidad. La política es de paso, no es una profesión. Andrés la hizo de paso y se ha jubilado en su profesión, como es lógico. Córdoba es curioso que tiene un comportamiento muy extraño. Hemos hablado del comportamiento del cordobés, de la idiosincrasia cordobesa. Pero bien en política, esos bandazos que pegan, que Córdoba no tenía nunca mayoría de Izquierda Unida y ganaban los comunistas y después Izquierda Unida en el ayuntamiento, cuando en las generales ganaba el PSOE. Nadie se explica todavía el fenómeno de Sandokan Gómez, que estaba encausado con la operación Manalla, que estaba prácticamente un pie aquí y otro allí, y le sacó más votos a Izquierda Unida en las elecciones, más que el PSOE, los 5 concejales. Eso es incomprensible en esta Córdoba, y eso demuestra la poca formación política del cordobés. Esa es mi opinión, la poca formación política del cordobés, que se va a la izquierda, se va a un fenómeno sociológico que todavía no sabemos cómo está, pero aquí tenemos una situación actual que es de aquellos lodos, ya sabemos lo que tenemos ahora. Aquí falta formación política, y por muchos perdidos que pelean, no digo, no lo entendemos. La frase famosa del pueblo se equivoca, eso lo dijo uno de Izquierda Unida cuando a la izquierda siempre han dicho que el pueblo siempre lleva la razón. No, pero en esta ocasión el pueblo se equivoca, como se equivoca cualquier persona. Y cuando uno dice que el pueblo se equivoca y lo dice un político, ya se ha normalizado la situación política. Le estamos reconociendo, pues, que ante situaciones extrañas el pueblo puede reaccionar de una manera muy extraña. Andrés Ocaña se llevó una sorpresa porque no fue reelegido, pero es que la semana pasada con Benito se llevó también otra sorpresa, no fueron reelegidos. Y ellos habían hecho un trabajo
para ellos excelente en la alcaldía. Sin embargo, el pueblo cambia esos bandazos que pegan, que todavía tendrá que venir un sociólogo y explicarlo, pero que la política es así. Bueno, pues, después de todo del huracán, comentaba antes, llegó la calma. Nosotros queremos aprovechar de estos 8 alcaldes que ya llevamos a la alcaldía de Córdoba en la transición para que nos cuente su periodo, su cosas blancas y sus cosas negras que todos tienen, porque estar en política y llevar una alcaldía, sobre lo que llega a abrir de las funciones, requiere estar dispuesto a 24 horas disponible, y eso el ciudadano de a pie no se da cuenta. Un político llega a su casa a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche, y la familia contada, la familia se va de temprano, se va a trabajar. Eso el ciudadano no se da cuenta de que está disponible las 24 horas. Hay quien está trabajando las 24 horas y hay quien no. De todo hay en esta línea. Bueno, pues Jesús Padilla tiene la palabra. Será la oratoria de Andreu Caña. Muchas gracias, presidente. Para mí es un placer personal, muy personal, lo voy a decir siempre, que nos acompañe Andreu Caña hablando. Voy a glosar su actividad política y hacer al final una reflexión sobre su paso por la alcaldía de nuestra ciudad. Andreu Caña nació en Aguilar de la Frontera en el año 1954. Estudió en la antigua Universidad Laboral entre los años 1968 y 1973 y posteriormente Magisterio y la licenciatura de Geografía e Historia en la Universidad de Córdoba. De profesión docente, y así ejerció desde el año 1978 hasta su jubilación el pasado año 2015. Comenzó a ejercer esta labor, como hemos dicho, en 1978 en el Colegio del Barrio de las Moreras de Córdoba, compaginando el trabajo y la enseñanza con la actividad sindical y política. En el plano sindical estuvo afiliado al Sindicato de la Enseñanza Ustea, del que participó en su creación y consolidación, además de haber pertenecido durante 6 años al secretariado del Sindicato Estatal de la Enseñanza. Los primeros pasos en política los dio, como los de toda nuestra generación, en la universidad, durante el franquismo, a principios de los años 70, como militante del Movimiento Comunista de España. A mediados de esa década se afilió en el Partido Comunista, del que fue militante hasta su baja en el año 2013. Actualmente continúa afiliado a Izquierda Unida como independiente, organización en la que ha ostentado diversas responsabilidades, miembro del Consejo Local, Provincial, Andaluz y Federal, y de la que fue coordinador provincial entre los años 2000 y 2003. Obtuvo su primera acta de concejal en el Ayuntamiento de Córdoba en el 1995. Durante este mandato, 95-1999, fue portavoz de Izquierda Unida Los Verdes Convocatorios por Andalucía en la Diputación Provincial. Repitió en las elecciones de 1999 y formó parte del equipo de gobierno municipal de Rosa Aguilar, ocupando el área de infraestructura, entre otras responsabilidades. Entre los años 2003 y 2007 fue primer teniente de alcalde y delegado de urbanismo, así como presidente de la empresa municipal de la vivienda Vincosa y de Procórdoba, siendo elegido portavoz municipal del Grupo Izquierda Unida en el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Tras las elecciones de 2007, mantuvo su acta de concejal, la delegación de urbanismo y la presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo y de Procórdoba, siendo nombrado segundo teniente alcalde. También ha ostentado la delegación de presidencia de infraestructura. Ha sido presidente de la Fundación Jardín Botánico y de las empresas municipales de Sadeco y de Maxa. El 7 de marzo del 2009 es elegido alcalde de Córdoba, sustituyendo a Rosa Aguilar, que había renunciado el 23 de abril tras ser nombrada consejera de Obra Pública
de la Junta de Andalucía. Así pues, ha sido alcalde de nuestra ciudad desde mayo del 2009 hasta junio del 2011. También vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias durante esos años. En el 2011 fue candidato a la alcaldía por Izquierda Unida en las elecciones municipales de este año. En estas elecciones municipales, celebradas el 22 de mayo del 2011, el Partido Popular obtuvo mayoría absoluta, por lo que, siendo consecuente, presentó su renuncia a ser concejal, anunciando su retirada de la vida política e institucional. Tras no tomar posesión como concejal, volvió a su trabajo en la enseñanza en el Blas Infante de Fuentecarretero y en el IES de la Sierra de Córdoba, donde se jubiló en el año 2015. Como podemos comprobar, Andrés Ocaña es un gran conocedor de la administración local de nuestra ciudad, pues a ella y en ella ha tocado todos los palos y ha trabajado durante muchos años de manera eficiente y en donde ha demostrado ser un buen gestor de los asuntos públicos. Andrés es un político honesto que, tras dedicar 16 años a la administración municipal, volvió orgulloso a sus orígenes como docente. Con él se pone fin, por ahora, a esa saga de alcaldes cordobeses procedentes del mundo de la docencia que han regido nuestra ciudad, que comenzó con Julio Alquita, siguió Herminio Trigo, continuó Manuel Pérez y ha culminado Andrés Ocaña. Sin más palabras, le cedo el micrófono a Andrés Ocaña. Bueno, primero, buenas noches, amigas y amigos, algunos amigos que llevaba tiempo sin ver, y muy agradecido de que estéis esta noche aquí. Y bueno, Jesús, gracias por tus palabras, gracias a la Asociación Arte, Arqueología e Historia por su invitación y sobre todo felicitarlos por esta iniciativa que me parece muy positiva, por recoger de primera mano pues nuestras experiencias, nuestras vivencias, en las que posiblemente muchas de las cosas seamos repetitivos, porque cuando uno ostenta una responsabilidad pública, y más en los tiempos actuales donde la prensa nos persigue a diario, pues a lo mejor me repito, pero a lo mejor también le muestro por primera vez algunas experiencias y algunas visiones que no conocían de mi paso por el ayuntamiento. En primer lugar, decir que yo siempre he tenido como criterio que la política es una actividad de representación de la sociedad y, por tanto, no es una actividad que sea permanente. Y siempre he tenido muy claro que había que poner punto y final años antes de lo que lo he hecho, porque inevitablemente muchos años en una misma actividad política no es que agote, sino tampoco sature, pero ya no se afrontan con la ilusión que se afrontan todas las actividades nuevas y el principio de una nueva actividad. Y por tanto, el hecho de los mandatos en política no sería mala idea que en estos tiempos de regeneración de tantas cosas se están planteando, también se plantease. Y efectivamente, bueno, 16 años han sido los años en los que he estado en el ayuntamiento, en los que he sido de todo, desde concejal en la oposición hasta alcalde, en los que prácticamente me faltó por gestionar policía local, a lo que desde el primer momento dije que no entraba, pero en algún momento hasta me pudo haber caído. Y era un poco, en algunos años, un chico para todo y dispuesto y con todas las papeletas para asumir todas las responsabilidades. Posiblemente la que más trascendencia por los años ha sido la responsabilidad de urbanismo, y además en unos años estupendos para dedicarse a ser gestor de urbanismo en este país. Pero bueno, tocó y se intentó hacer lo más honestamente y lo más responsablemente de lo que soy capaz. Efectivamente, después de 16 años volví a la enseñanza y ni antes ni después
me ha gustado hacer proselitismo en la enseñanza. Yo creo que a los niños lo que hay que abrir la mente para que ellos decidan. Y esa es la labor que tenemos que tener los docentes. Obviamente, la ideología no es algo que se deja en una percha cuando uno sale de su casa a diario, la ideología se tiene siempre, pero sobre todo con niños, con adolescentes que tienen menos recursos para interpretar las cosas y son más influenciables, hay que ser bastante más escrupuloso para no ser muy, digamos, partidista, y eso siempre lo he tenido presente. Los cambiazos que están dando las realidades políticas hoy no son nada más que propios de la crisis económica y bueno, desgraciadamente a mediados del siglo pasado, aunque a lo mejor tiene muchas similitudes, pero son situaciones diferentes, pues vivimos también unos momentos de crisis económica donde el populismo arraigó mucho en la sociedad, inclusive en la clase trabajadora, como hoy en día, y no solamente en España, pues arraiga en otros países, lo estamos viendo en otros países de nuestro entorno. Y Córdoba pues no se podía escapar en el año 2011 a esa moda, donde bueno, era un poco inexplicable. Yo me quedé blanco y perplejo cuando se votaba una candidatura que proponía que las avenidas en Córdoba eran muy anchas y había que aprovecharlas para construir viviendas en las aceras, porque era un despropósito desaprovechar ese suelo. O que decía en un acto público, que lo escuché, porque lo hacía al lado de donde vivía, que cuando llegara al ayuntamiento iba a quitar los ascensores, y alguien de abajo le dijo asesores, y se encaró con él y le dijo que nadie lo rectificaba en público. Pero bueno, eso fue lo que decidió la ciudadanía. En una rueda de prensa posterior a las elecciones, un periodista y además del diario El País me preguntó que cuál era mi opinión sobre ese voto a la candidatura de Unión Cordobesa. Y yo le dije textualmente que en ese caso consideraba que el pueblo se había equivocado. Me cayeron pocas. No se pueden imaginar la de barbaridades que dijeron de mí por esas manifestaciones de mal perdedor, cuando 2 minutos antes había felicitado al Partido Popular por su mayoría absoluta y efectivamente pues había asumido la derrota sin paliativos y sin ningún tipo de justificación. Pero al día siguiente el titular era que yo decía que el pueblo se equivoca. No acotaban en el caso del que lo manifesté y por qué lo manifesté. No, ya era una generalidad con muy mala uva y, los tortazos mediáticos fueron uno detrás de otro magníficos en esos días. ¿El pueblo se equivoca? Pues claro, se equivoca. Y no vamos aquí otra vez a utilizar los mismos argumentos que en otros momentos hasta ha elegido democráticamente a políticos que después han sido unos dictadores horribles. En definitiva, para mí esta conferencia o este acto, desde el principio, y se lo comenté a Jesús, resultaba difícil porque cuando el 12 de junio del 2011 ya no tenía que ir al ayuntamiento, me juré a mí mismo que no miraba para atrás y que no iba a vivir como un ex. Uno no puede escapar a la condición de ex, pero no iba a vivir como un ex. Afrontaba las posibilidades que me daba la vida y esto era una etapa que había tenido formaba parte de mi vida, la asumía con toda la responsabilidad, pero no iba a estar regodeándome en ella todo el tiempo. Aproveché, pedí un mes sin sueldo y en vez de 2 meses, pues disfruté de 3 meses de vacaciones que me sirvieron perfectamente para una total y absoluta descompresión, como cuando los buzos tienen que subir y los meten en unas cámaras para que vayan adaptándose a la nueva presión, pues esos 3 meses para mí fue ese ejercicio de descompresión que me sirvieron para seguir todos los días yendo al centro y a los 3 meses pues parecía que nunca me había ido de esos lugares y esa dinámica era la que había tenido los años anteriores. Como les decía,
resulta complicado. Además son 5 años que hay entre que dejé y este acto, pero también hay otro elemento que creo que, por lo menos en mi caso, influye para no hacer con mucho agrado ese ejercicio de memoria, y es el distanciamiento que percibo que hay en la sociedad con los políticos y los políticos con la sociedad. Hasta el caso de que, bueno, me ocurrió algo muy gracioso, creo que al poco tiempo de dejar el ayuntamiento, cuando una señora se me planta delante y me dice: «Usted era Ocaña». Como comprenderéis, no sabía, vamos, en ese momento no sabía qué decir. La verdad que me molestó y le contesté a la señora: «Señora, que no me he muerto y, como usted comprenderá, sigo vivito». Pero no ha sido una vez la que me lo han dicho más veces, con lo cual aquello no fue una casualidad. Quiere decir que cuando ya no está en política, ya está, y ahora te ven por la calle como una persona normal, tú eres otra persona diferente, ya no eres el mismo. Aunque tú hagas todo el esfuerzo por decirle a todo el mundo que eres la misma persona, que en definitiva, bueno, ha estado haciendo un trabajo y ahora hace otro, el ciudadano no te percibe así. Y desgraciadamente yo creo que eso no es nada más que la consecuencia de lo alejada que está la sociedad de los políticos, y sin duda será también por lo alejados que están los políticos de la sociedad. Y como veréis, yo hablo de políticos y yo ya no me incluyo, como decía Jesús, efectivamente, yo he sido, junto con mi compañero Paco Tejada, que está aquí presente, Marcelino Ferrero en dos épocas, Rosa Aguilar en 2 épocas, Ricardo Rojas de una manera ininterrumpida, Luis Martín también casi de una manera interrumpida, de los dinosaurios del ayuntamiento, de los que más tiempo he estado en esa casa, en lo que he sido, pues, de todo, cocinero, antes que fraile, del 95 al 99 concejal en la oposición, pero mi trabajo fundamentalmente lo hacía en la Diputación Provincial, en los años que presidía José Mellado. De los años 99 al 2003 fue el primer año en coalición con el Partido Socialista, y además de infraestructura me parece que estuve 9 meses. El resto de la corporación, los 3 años y pico, asumí la responsabilidad de presidencia, y bueno, en esos años me tocó, no sé si se acuerdan de una cosa que se llamaba el botellón, que hoy ya no, por lo menos no ocupa espacio en los medios. Bueno, pues me tocó el botellón, torear todo aquello, y bueno, yo creo que el esfuerzo que hicimos en aquellos años, creando lo del ocio nocturno, no sé si lo recuerdan, mucho diálogo y mucha paciencia, bueno, pues conseguimos que dejara de convertirse en un problema de convivencia ese fenómeno. Como también desde presidencia pues me tocó gestionar, eliminar algunas ubicaciones de mercadillo en la ciudad, que hoy felizmente, bueno, pues son historia, ¿no?, como el mercadillo en Vía Parque o el mercadillo en la Corredera, cosas que bueno, también con mucha paciencia, mucho diálogo, estar permanentemente en diálogo con la Asociación de Vendedores Ambulantes, pues conseguimos nuevas ubicaciones y resolver esos problemas. Resolución que también tuvo sus consecuencias, ¿no? Y lo comento en el texto que les voy a facilitar a la asociación, que en una asamblea con vendedores ambulantes ha sido la vez que me he visto peligrar mi integridad física, porque yo veía que de aquella asamblea salía con más de una torta encima. Eran tiempos complicados, las personas creían que, además de llevar razón, tenían derecho a imponértela, y bueno, en solitario, menos mal que la directiva de UBACO me protegió y me sacó de allí, pero aquello, la verdad que le vi la oreja al lobo, como en otra ocasión también que comentaré. Pero eran tiempos en que había que resolver conflictos, la presión mediática era muy fuerte, y pusimos en marcha algo tan sencillo como el diálogo y el buscar soluciones entre todos. Posteriormente asumí la responsabilidad del 2003 hasta el 2009 de urbanismo, además de la presidencia de Vincorsa y Procórdoba. Bueno, años muy intensos, años de mucha transformación de la ciudad, años de
de ejecutar muchos proyectos pendientes, de satisfacer muchas peticiones de los vecinos, de las asociaciones de vecinos, de satisfacer muchas aspiraciones, de no satisfacer otras, de meter alguna que otra pata, pero en definitiva, y en unos años muy difíciles, hacer un urbanismo que creo que ahí está a la vista y ahí está también la historia que se puede contar de él. Nosotros cuando yo entré en el año 95, pero sobre todo a partir del año 99, la Córdoba que nos encontramos era el fin de un ciclo, era un maravilloso proyecto por desarrollar, era el final del mandato de Herminio Trigo, del Plan del 87, de una ciudad que valoraba la cultura, una ciudad que había puesto en marcha un sistema de participación ciudadana que era referencia en muchos ayuntamientos y en otras partes del país, una ciudad en la que también se había puesto en marcha dinámica para resolver problemas estructurales enquistados como el tema de Renfe, que no fue fácil. Todavía recuerdo con el martillo Herminio en el año 95, un poco antes de finalizar esa corporación, el pegarle el primer martillazo al viaducto, que todavía aquí por las edades de muchos tenemos en la retina y en la memoria ese viaducto, que que al final no era nada más que un puente, pero como en Córdoba todo se magnifica, como también se quiso llamar rascacielos al proyecto del hotel del Califa en el Hotel Meliá, pues eso también se le consideraba un viaducto, ¿no? Como decía, una ciudad con mucha perspectiva positiva, pero desde mi punto de vista la década de los 90, el final del siglo XX, fue un fin de ciclo. Un fin de ciclo que supuso el cierre de ese despertar de los ayuntamientos democráticos, de posibilitar que algo tan básico como el agua llegara a todas las casas y a todos los barrios de nuestra ciudad, pero también para asentar un modelo de ciudad de la participación, un modelo de ciudad donde el urbanismo se diseñaba a beneficio de toda la ciudadanía y no de unos pocos, y una ciudad pues, que creía que la cultura también era una seña de identidad. Para mí, un proyecto muy bonito, pero que concluía, y sobre todo con ese impasse de la Corporación 95-99, presidida por Rafael Merino. Esa corporación, que por primera vez, porque en la historia democrática de esta ciudad, nuestra experiencia son dos corporaciones presididas por la derecha, han sido las corporaciones menos productivas en términos de dar respuesta a los problemas de la ciudadanía, de menos desarrollo de ciudad, de menos desarrollo de modelo de ciudad, y en el ámbito de la convivencia política, las corporaciones en las que ha habido menos diálogo, menos consenso y menos búsqueda de entendimiento entre todos y entre todas para impulsar la ciudad. En otro orden de cosas, cuando yo entré en política siempre me gustaba escuchar las experiencias tanto de Julio como de Herminio en relación a lo que los comunistas, los que venimos de ese mundo, tenemos que comportarnos cuando asumimos una responsabilidad pública. Algo que en otros lugares posiblemente sea un elemento más conflictivo, pero que en nuestra ciudad algo que desde fuera nos veían como raro, cuando nos preguntaban y lo explicábamos con la normalidad que aquí lo vivíamos y que desde el primer momento aquí a nadie se le ha considerado un ogro y aquí se nos han medido a todas las fuerzas políticas por la capacidad de gestionar bien y por la capacidad de desarrollar ciudad y ciudadanía con honestidad. Y en ese sentido, tanto el PC en su momento como Izquierda Unida nunca ha tenido ningún tipo de problema de rechazo, porque es verdad y efectivamente es así. Nos votaban personas de izquierda y también nos votaban personas de derecha o personas que no tenían mucho interés en definirse de derecha o de izquierda. Y sencillamente nos votaban porque nos consideraban pues, más capaces o menos capaces, pero sobre todo capaces y honestos como para representarlos en su primera casa, que es el ayuntamiento.
Por tanto, esa ha sido siempre la guía, trabajar con honestidad, con transparencia, con disposición. Yo recuerdo de Julio Anguita que nos decía, cuando llegamos a los ayuntamientos, hay que, sin desprenderse de los principios ni de las convicciones, pero hay que gobernar para todos, porque quien llega a un ayuntamiento gobierna para todos, para los que le ha votado y para quien no les ha votado, para aquellos barrios donde tiene más caladero de votos, pero también para aquellas partes de la ciudad donde posiblemente les voten menos. Pero esa es la primera obligación de un gobernante honesto, que es gobernar para todos los ciudadanos y para toda la ciudad. Que es más importante también los hechos que los gestos, algo que yo creo que hoy en día se considera inverso. Hoy importa más los gestos que los hechos, lamentablemente. Que hay que escuchar a todo el mundo, hasta quien no te gusta, y el que viene insultando, viene tal, pues hay que pararlo primero, que se tranquilice, y cuando se tranquilice y pueda hablar con una persona normal, pues entonces nos sentamos a hablar para ver si el problema tiene solución o su enfado está legitimado o no está legitimado. También que se puede tener objetivos, algunas veces considerados utópicos, y conseguirlos o tratar de conseguirlos desde la legalidad, es decir, que con el consenso por lo menos mayoritario podemos profundizar en la legislación, en las legislaciones y en las constituciones, pues para conseguir avanzar en derechos, para conseguir una sociedad más justa y más igualitaria. Y sobre todo también que la democracia, pues además de representativa, debe de ser participativa y no delegada. Algo que siempre hemos llevado a gala en la ciudad y que, bueno, otros gobiernos diferentes de Izquierda Unida no les gustaba mucho esa pauta, pero claro, ya la ciudadanía está acostumbrada a reclamar, a solicitar y a que se le escuche y a acceder a los cargos públicos. Y por tanto siempre también hemos entendido y he llevado a gala que la democracia debe de ser participativa. Esto pues obviamente tenía sus riesgos y sus consecuencias, no siempre todo era agradable, no todo era neutro o todo era positivo. Algunas veces, bueno, pues no sé si recuerdan, se provocaban auténticas broncas en los plenos municipales. Nosotros nunca prohibimos el acceso al salón de pleno municipal. Y miren que hemos escuchado conciertos con todo tipo de instrumentos, con tambores, con pitos y con voces, pero nunca hemos echado a nadie. Y en este plano recuerdo una anécdota, conocen al sindicato de la policía local Silpico, ¿no? Poco tiempo de ser alcalde y presidiendo el pleno, montaron un pollo allí en el salón de pleno de los que suelen montar, ¿no? De estos espectaculares, con pito, con silbato y con gritos. Estuvimos pidiéndole con paciencia que por favor nos dejaran desarrollar el derecho democrático que teníamos los cargos públicos de celebrar el pleno. Efectivamente, pues no, y evidentemente no nos hacían caso. Y levanté el pleno y nos fuimos. Claro, como yo no tenían a nadie delante contra quien protestar, pues no tuvieron más remedio que irse. A los pocos días me encuentro a algunos de sus dirigentes y, en fin, entre risas, porque estamos muertos de risa, me comentan: hay que ver cómo eres. Hemos ido a que nos echaras y te hemos echado nosotros a ti. Es decir, que ellos lo que iban era a provocar y hacérsela, obviamente, para utilizar después el victimismo, el gesto de expulsarlo del pleno, pero se quedaron con las ganas porque lo que nos fuimos nosotros y ante esa situación pues no tuvieron más remedio que suspender la protesta. Desgraciadamente, pues como es muchas cosas, hay que templar nervios, hay que digerir que la gente también tiene derecho a protestar, hay que exigir educación, obviamente, y respeto, pero lo que no se puede hacer es combatir eso o enfrentarse a eso impidiendo que la gente entre al salón de pleno o filtrando la asistencia a los plenos como se hizo con posterioridad, ¿no? Hemos tenido que sufrir, obviamente, por esta manera de ser y entender la gestión municipal, la paralización de algún proyecto importante, ¿no? Muchas veces por informaciones sesgadas,
o interesadas por intereses partidistas o malinterpretadas, ¿no? Un día de Navidad estábamos promoviendo el proyecto de las nuevas naves de infraestructura en el Parque Figueroa y había un colectivo de padres y madres, no muy numeroso, la verdad, pero en fin, como dos pueden armar ruido y eso parece que es significativo, creamos una comisión para el seguimiento de ese proyecto y además les entregamos el proyecto a estos padres o a estos vecinos. Y en una comisión, bueno, un señor hecho un energúmeno protestando porque no decíamos la verdad y escondíamos que había elementos peligrosos en esa construcción o en ese equipamiento, que había un depósito de gasoil, al lado de las naves hay un colegio, el Colegio Mediterráneo me parece que es, elementos peligrosos, y ya le contesté que se había renunciado al depósito y que los camiones iban a repostar en gasolineras, por tanto que ese elemento se olvidaran como peligro porque no existía. Y el señor, bueno, pues decía que sí, que había más y que había una forja, que eso atentaba al medio ambiente. Y bueno, no sé si ustedes saben lo que es una forja. Una forja es una cosita así, con carbón, y donde los herreros municipales, pues si tienen que doblar alguna llave o algún hierro o algo, se pueden imaginar lo que puede contaminar eso. Pero hasta que al señor se le explica, pero además desconfiado, en que eso no es nada peligroso, eso no es nada nocivo para la salud, pues tenemos que perder un tiempo significativo, ¿no? También en aquellos años, pues recuerdo, como consecuencia de esa mala interpretación de lo que significa que esto es responsabilidad de todos, bueno, pues leer, como leyeron ustedes seguro, con asombro que un representante de un colectivo local diga que manda en esta ciudad más que el alcalde, ¿no? Vivencias que, bueno, que en el ejercicio de la responsabilidad dejan en la memoria. Y más anécdotas, ¿no? Aquí señalo algunas. Ya uno se pone la tesitura de que todo lo que sale de la ciudadanía hay que atenderlo y hay que alarmarse, ¿no? Recuerdo una noche, a la tanta, ya había pasado la medianoche, leyendo en un diario local a un poeta, a un insigne poeta local, que se quejaba de que el ayuntamiento había destruido el mosaico de azulejos de la Virgen de los Plateros que hay en San Francisco. No sé si se sitúan, de aproximadamente 1,5 por 2, que está en la fachada lateral de la iglesia. Obviamente, pues me alarmé, ¿no? Sintiéndome responsable, inclusive desconociendo lo que había, desconociendo el hecho, ¿no? Me vestí corriendo y allí que me planté. Claro, cuando llegué y vi que estaba en su sitio donde había estado siempre y que nadie lo había tocado y que, en fin, puede ser no sé, de estas cosas que en esta ciudad muchas veces cogen carta de naturaleza y empiezan con un rumor, ¿no? Y nadie verifica y nadie se preocupa de verificar. La verdad que, bueno, como se pueden imaginar, menos mal que no me vio nadie, primero respiré, porque no había pasado nada con el asunto ese, y después pues me volví a mi casa mascullando muchos porqués, ¿no? Preguntándome por qué suceden estas cosas, ¿no? En fin, más cosas, ¿no? Cuando tuvimos que planificar a prisa y corriendo trasladar el grupo escultórico de Juan de Mesa de la Plaza Las Doblas, ¿no? Que además se situó allí por consenso con el grupo promotor, que era la Asociación de Cofradías, ¿no? Aquello se montó tal guirigay que había toda la semana, no sé si lo recuerdan, una manifestación que se convocaba allí para protestar por la ubicación de ese grupo escultórico, ¿no? Que bueno, posiblemente no fuera la decisión más acertada, pero tampoco era para tanto, ¿no? Bueno, pues a prisa y corriendo lo tuvimos que levantar y ubicar en una nueva ubicación, en la iglesia de San Pedro, o cuando un día de agosto, en una asamblea que convocamos con los vecinos de las parcelaciones del aeropuerto para informarles de las expropiaciones de AENA, la tensión se respiraba, ¿no? Aquello era, además tuve la magnífica decisión de irme solo. Menos mal que alguien pensó más por mí y mandó
policía local de paisanos por lo que se podía armar allí, ¿no? Efectivamente, menos mal que fueron, porque si no, este es el segundo momento en el que temí, pero además muy en serio por mi integridad física, porque cada vez se acercaban más algunos vecinos, ¿no?, a donde yo estaba explicándole, cada vez más, cada vez los tenía más cerca. Pero bueno, aquello transcurrió sin violencia, pero sí me sucedió una cosa muy graciosa al final de la asamblea, cuando se me acerca una señora ya mayor y me suelta así, sin más, ¿no? Lo que no hay derecho es que no hayan puesto ese aeropuerto al lado de nuestras casas. El aeropuerto, les recuerdo, se hizo en el año 54. ¿Y esa casa? Cuando se hizo el aeropuerto no había ni una vivienda. Y las parcelaciones fueron décadas más tarde. Pero es esa negación que hacemos, interesada, claro, de la evidencia y de las cosas cuando nos interesa, ¿no? Este celo, que nos hacía entrar en todos los trapos, ya le voy a... Esta es la última anécdota que le cuento por hacer un poco más ameno esto, tuvo ya un escenario y una actuación por mi parte totalmente surrealista. Una noche de agosto, cuando Rosa compartíamos el grupo municipal, Rosa se iba en agosto y yo me quedaba en agosto, todos los agostos de alcalde en funciones. Siempre sucedía algo, normalmente eran incendios, pero siempre sucedía algo que levantaba un poco la tranquilidad, ¿no? Y bueno, pues una noche a las 12:30, llamada a la Armada de Bomberos, que el San Rafael de la torre de la mezquita se estaba cayendo. Dios mío, cómo se caiga el San Rafael. Eso que, para allá que me voy corriendo, y desde la distancia, claro, ya obsesionado con lo que te dicen, efectivamente lo ves inclinado. Bueno, la parafernalia montada allí de bomberos, policía local, turistas, y allí hicimos como una especie de asamblea. Pues sí, a mí me parece que sí, a mí me parece que no, a mí me parece que sí. Bueno, aquello ya cogió unos derroteros que tuvimos que visionarlo. Bueno, estaba responsable de policía local, bombero, arquitecto, conservador de la mezquita, responsable municipal, bueno, allí todos los que estábamos esa noche en la ciudad. Y desde diferentes puntos de vista, observando el San Rafael, y bueno, cada vez lo veíamos más doblado. Cachondeo de San Rafael. Hasta que ya, bueno, pues tomamos la decisión de meternos en la torre, subir hasta arriba. La escultura está amarrada con un aro de hierro, que es lo que la sujeta a, digamos, a la obra, y bueno, llegamos hasta arriba con la lengua fuera, porque subir andando hasta allí arriba tiene narices. Después hay que subir otras escaleras hasta la base de la escultura, y allí un Rebollo, arquitecto, y yo nos colgamos del hierro, y aquello estaba rígido, duro, y aquello no se movía ni le pasaba nada. Nos bajamos otra vez con un sentido de ridículo, mirándonos, porque eran ya las 5 de la mañana, y llevábamos 5 horas mirando si el San Rafael se caía o no se caía. Y cada vez que nos mirábamos decíamos, como se caiga el San Rafael, nos tenemos que ir de Córdoba. Al final, a las 5, con todo el sentido del ridículo, con toda la sensación de ridículo de la noche, pues nos fuimos a nuestras casas, dejamos allí a los turistas todavía discutiendo si se caía o no se caía, y ya a la distancia la lógica era que, si seguro que algún día lo observarán y se acordará de lo que le estoy comentando, el San Rafael no es simétrico, porque tiene la mano así, y tiene un báculo, obviamente desde la distancia, pues al no ser simétrico, se ve inclinado hacia el lado donde le sale el brazo. Algo tan sencillo como eso, pues nos hizo, no a mí solo, sino a muchísima gente, estar 5 horas dilucidando si el San Rafael se caía o no se caía. En fin, hecho que por exceso de celo, por considerar que hay que gobernar pensando en los ciudadanos, algunas veces hasta en no en lo histriónico, pero hasta en lo que son excesos, como algunas cosas que les he comentado, fueron un poco el conducirnos en estos años, ¿no?
Pero ya entrando en el plano de la gestión, en el plano de lo que ha sido el resultado del trabajo que Córdoba dejamos para la posteridad, comentarle algunas cosas. Para mí, la transformación radical de Córdoba, la última transformación radical de Córdoba se produce en la primera década de este siglo, es decir, entre los años 2000 y 2010. Es cuando Córdoba también, gracias a la coyuntura económica, gracias también a que colectivamente asumimos que hay que pensar en trascender esta ciudad bellísima que tenemos, pero que nosotros la estimamos poco, hay que proyectarla hacia afuera, hay que exprimirle todas las potencialidades y posibilidades que tiene, que yo creo que se conjuntaron muy bien en el proyecto de Córdoba 2016, en el proyecto de la capitalidad. En el primer plano, efectivamente, las posibilidades económicas fueron muy cuantiosas. Yo hoy, y aquí está el compañero Pedro, mi amigo Pedro, que hoy tiene la responsabilidad de urbanismo, desde luego no es lo mismo. En estos años las posibilidades de recursos eran muchísimo más cuantiosas de lo que es hoy y podía atender las demandas, las peticiones, el resolver problemas y el afrontar la carencia de equipamiento, el incrementar las zonas verdes, el mejorar las calles, el alumbrado, en fin, toda una serie de proyectos que supusieron una inversión, nada más que la gerencia de urbanismo, por aquí tengo el dato, en esos 10 años, me parece que fueron 180 millones de euros en inversión en aproximadamente más de 340 proyectos. Es decir, una cantidad de recursos, de dinero, que sirvieron pues para muchas cosas que están ahí y que van a estar ahí para siempre. Se ha transformado la ciudad. Gracias también a los recursos que pudo generar el propio ayuntamiento con la gestión del suelo. Y en esto me gustaría significar un hecho que para mí es trascendental en la Córdoba de hoy, que fue cuando Telfeco, la antecesora de Procórdoba, la sociedad municipal creada, creo que fue en el 96-97, debatió en su consejo de administración, del que yo formaba parte, una propuesta del alcalde en ese momento de venderle todos los aprovechamientos municipales del Plan Renfe a un grupo de promotores locales por 5.000 millones de pesetas. Eso traducido en euros son 30 millones de euros, como ustedes saben. Obviamente la mayoría de ese Consejo de Administración nos negamos y eso posibilitó que las plusvalías que generaban ese suelo de propiedad municipal pudieran resolver muchos problemas urbanísticos que estaban enquistados en esta ciudad. Gracias a esa decisión, a que se multiplicaron casi por 3 esa oferta que hacían los promotores, con lo cual, si se hubiera aceptado aquella propuesta, la ciudad hubiera perdido esas 2/3 partes de todo lo que se generó, posibilitó, entre otras cosas, y gracias a una propuesta que el grupo que representaba Izquierda Unida llevó al Pleno Municipal, de que todas las plusvalías que se generasen del Plan Renfe se invirtiesen en el río. Eso pues supuso en el río y en otros proyectos de la ciudad. Supuso pues obviamente incorporar al río en la ciudad, y el río en la ciudad no es el Cauce, como bien saben, que es el Paseo de la Ribera y sus paralelos o paralelas, es el Parque de Miraflores y su puente, es el Balcón del Guadalquivir, es el estadio. Para que se hagan una idea, nada más que el Miraflores, el Balcón, la Ribera y las paralelas, pues fueron unas inversiones de aproximadamente 40 millones de euros. 40 millones de euros que invirtió esta ciudad en la recuperación y la puesta en valor, tal y como hoy lo disfrutamos y lo vemos, de todo este espacio. También con la gestión de esos aprovechamientos urbanísticos municipales se afrontó el Plan Renfe. El Plan Renfe que supuso entre lo que es el tablero, vamos, la superficie, y el aparcamiento de inversión municipal, exclusivamente municipal, de 23 millones de euros. O también
para mí, la intervención municipal en lo físico más significativa de los momentos actuales en nuestra ciudad, que es toda la transformación del eje Corregidor, Vallellano, Puerta de Almodóvar, Victoria, Aparcamiento de la Victoria, Caseta Victoria, Pérgola, Jardines del Duque de Rivas y Jardines de la Agricultura. Recordarles que toda la urbanización, el estado actual que conocemos de todo ese eje tan significativo de la ciudad, se modificó en esta época, en esta década, en estos años, de una manera progresiva, empezando primero por los espacios más utilizados, pero en definitiva se culminó todo un proyecto que significó un gran esfuerzo económico, pero también una transformación muy significativa de la ciudad. El hotel no es de promoción municipal, como saben, y bueno, yo ahí tengo una espinita clavada, porque yo era un apasionado, enamorado del proyecto no recuerdo el nombre del arquitecto catalán, del llamado Ojo del Califa, que era un proyecto de un edificio de 12 plantas, que generó una polémica de narices en esta ciudad, como muchas cosas que rompen un poco los esquemas, de 12 plantas, que muchas veces, no sé, en la avenida Kansas City en Sevilla, cuando uno entra, pues los edificios, las viviendas son de 12 plantas y en fin, y aquí en Córdoba los medios de comunicación, algunos prohombres, pues le llamaban aquello una barbaridad, porque pretendíamos construir en Córdoba un rascacielos, un edificio de 12 plantas. Le llamaban rascacielos. Por cierto, acabo de recordar también que con la construcción del aparcamiento de la Victoria, bueno, pues también pasamos y sufrimos. Fue un gran acierto porque era un objetivo municipal conseguir de alguna manera hacer un aparcamiento por esa zona. No es fácil, somos una ciudad monumental, una ciudad con estratos de diferentes épocas de la historia, y hacer cualquier proyecto en el subsuelo es una locura. Pero se encontró la ubicación adecuada después de algunos intentos. Se intentó hacer ese aparcamiento en lo que hoy es el servicio, lo de la Escuela Infantil de Tráfico, pero apareció un mosaico de narices que rápidamente se tapó y se renunció al lugar. Era lógico, porque la ciudad terminaba en lo que es la rasante de los edificios de la Victoria, de la acera derecha. A continuación estaba el cauce de Arroyo del Moro y a continuación pues empezaban las villas romanas. Quiere decir que allí era imposible y bueno, pues alguien sensatamente pensó en hacer el aparcamiento en el cauce del arroyo, porque obviamente allí imposible que hubiese ningún vestigio de construcción o resto arqueológico. Empezamos a excavar, no sé si recuerdan la obra, y bueno, aquello me provocó. Yo estaba de vacaciones y tuve que venir corriendo porque alguien me puso una demanda penal, una demanda creo que era criminal, porque estaba atentando a la vida de los vecinos de las construcciones que había cerca del aparcamiento, porque la empantalladora, esa máquina que pega golpes, va rompiendo el subsuelo para ir profundizando para hacer la estructura, pues genera vibraciones, algo que se medía a diario, pero bueno, había vecinos más celosos, también es entendible, y aquello se superó, se hizo, no hubo ningún tipo de problema, no hubo ninguna afección al edificio, y hoy, bueno, pues tenemos un aparcamiento en pleno centro de la ciudad, que yo creo que presta un servicio loable y era necesario, y era un objetivo que por fin conseguimos, ¿no? Proyectos en lo físico también, como los propiciados por la gestión de los fondos FEIL y los Proteja, algo que, bueno, ya está ahí, pero aquello supuso invertir 94 millones de euros en el conjunto de la ciudad, y el desarrollo de 281 proyectos. 281 proyectos que son 281 empresas, algunas repetidas, pero pocas, porque queríamos que hubiese
trabajo para, además empezaba la crisis económica y precisamente para eso eran estos fondos, pues queríamos que la mayoría de las empresas también se beneficiaran. Y cuantificamos al final de la aplicación de estos fondos, de la gestión de estos fondos, la creación de 3.148 puestos de trabajo. Algo que, bueno, en una ciudad como esta, creemos y creo sinceramente que fue un logro importante, desgraciadamente no muy valorado por parte de la ciudadanía, ¿no? Son años en los que, bueno, ha habido proyectos comerciales importantes que están ahí y que son fruto de la gestión que hicimos en aquellos años. Mucha inversión en el casco. Hoy todo lo que se ve remozado en el casco es producto de aquella época, excepto la plaza de San Agustín, es un proyecto actual. Pero todo lo demás, incluso hasta intervenciones en equipamientos también, como el Teatro Góngora, la Casa Góngora, la Posada del Potro, es decir, proyectos muy significativos que ahora mismo podemos pensar que vienen de otra época. No, vienen de aquellos años, vienen de nuestra gestión, de nuestro esfuerzo. Incluso intervenciones que tienen y tomaron un cariz muy peculiar porque no se había hecho nunca, era como arqueología de la pavimentación y era cualquiera quitaba el pavimento de la Plaza del Potro, es decir, el poner otro tipo de pavimento no era jugársela, era sencillamente suicidarse. Y lo que hicimos es utilizar el mismo pavimento, levantarlo, meter los servicios, que no se disponía en esa plaza de servicios, y tratar la piedra y volver a colocar la misma. Obviamente un trabajo minucioso, más lento, pero bueno, el resultado está ahí. Esta es la segunda vez que se hizo, porque la primera vez que se hizo un trabajo de pavimentación de estas características fue en el entorno de la mezquita, que también se utilizó el mismo taquete. Se utilizó el mismo taquete, se limpió, se trabajó y se volvió a colocar el mismo, con lo cual se hizo ese trabajo que yo creo que al final pues, permite que la piedra, aunque es una intervención nueva, la piedra siga teniendo el color del tiempo y del paso del tiempo. Proyectos de Procórdoba, de Vincorsa, de Masa, del área de infraestructura que están ahí, proyectos en coordinación con otras administraciones que también son muy importantes, en las que también en aquellos años hicimos un gran esfuerzo desde el ámbito municipal, como la ampliación del aeropuerto, que bueno, mucha gente pensaba que eso iba a ser imposible. Lamentablemente los proyectos hay que rematarlos y el esfuerzo que se hace, no solamente económico, sino de toda la ciudad, porque hubo personas que renunciaron a su vivienda, aunque bien compensada económicamente con las expropiaciones, pero eso hay que rematarlo y hacer lo posible porque esa infraestructura tenga actividad. La autovía Málaga, también de esos años, la variante de Poniente, el centro intermodal de mercancías de Liguerón, el CARE en Noreña, el centro de atención, el centro médico de Noreña, la Ciudad de la Justicia, el nuevo conservatorio de música en el Vial, el centro de arte contemporáneo en Miraflores, la biblioteca de los Jardines, proyecto que viene de largo, viene de la época de Mellado en la gerencia y que nosotros cogimos con mucho cariño y lo mantuvimos a pesar de, en fin, las críticas de algunos que nos llamaban bárbaros porque habíamos eliminado una rosaleda histórica. Esa rosaleda, si tienen memoria, no llevaba ni 8 años en ese lugar, que era el lugar de escombrera de los trabajadores de jardines, donde almacenaban la tierra, los residuos, y era una zona, un muladar. Y bueno, pues alguien, al responsable de jardines, pues se le ocurrió hacer una rosaleda 8 años antes, es decir que... Y bueno, y a pesar de eso mantuvimos la idoneidad de ese proyecto, que entre otras cosas se ubica ahí por posibilitar sobre todo a la población estudiantil de Rabanales, que entran y salen desde la estación del AVE, a tener ese punto de referencia para ayudarle en su formación. En fin, proyectos físicos que no tengo aquí la lista, pero ya me callo en este plano porque creo que está ahí, no hay nada más que abrir los ojos y ver lo que hay en la ciudad. Pero
En otros planos, por ejemplo, también importantes para la izquierda, para nosotros, para Izquierda Unida, Córdoba fue el primer municipio de España en destinar el 0,7% del presupuesto municipal consolidado a cooperación. El presupuesto municipal consolidado, para quien no esté muy ducho en este lenguaje, es el presupuesto del ayuntamiento más el de la empresa y organismos autónomos. Todo el presupuesto del ámbito municipal, el 0,7 se aplicaba, fue el primer ayuntamiento que se aplicaba a cooperación, y Córdoba fue el primer ayuntamiento en aplicarlo. También Córdoba fue pionero en la elaboración e implantación del Plan Municipal de Inmigración, del Plan Transversal de Género. El primer ayuntamiento también en poner en marcha el programa de ayuda a domicilio, el primer ayuntamiento de España, con un presupuesto gastando más en dependencia que toda la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana. Para que servir de referencia, en el año 2010 el presupuesto municipal era de 19,5 millones de euros, para un programa en el que se atendían a 2.653 personas y se generaban 854 puestos de trabajo. Además, y en otro plano, de las primeras ciudades españolas en apostar por el carril bici. También una ciudad que se ha cuidado tanto la expansión de las zonas verdes, que ahora mismo debe de haberse incrementado, pero ya en esos años existía una ratio de un árbol por cada 5 habitantes. Se cuenta la ciudad con una de las áreas jardinadas más valoradas del Estado. En el 2007 existían 67 áreas infantiles. En el año 2010 las incrementamos hasta 140, sin contar la ciudad de los niños y de las niñas. En el plano del empleo, que siempre se nos acusaba, obviamente no teníamos la varita, ojalá. En esto del empleo siempre ha pasado una cosa muy curiosa. Cuando algunos estaban en la oposición, nos decían que la responsabilidad del empleo era municipal, que teníamos responsabilidades en el desempleo de la ciudad. Cuando ellos estaban en el gobierno, decían que el empleo era responsabilidad de otras administraciones. En esa dinámica tan autodestructiva y tan falta de efectos positivos, que es en definitiva lo que considero que debe de buscar un responsable y un representante político, que es la búsqueda de acuerdo, la búsqueda de consenso, pusimos en marcha el Pacto Local por el Empleo. Un Pacto Local por el Empleo que, bueno, no nacía como una quimera pensando que iba a resolver el problema de desempleo en la ciudad, pero desde luego sí impulsó muchas sinergias positivas. Se impulsó más suelo industrial. En el plan general se preveían 3,7 millones de metros cuadrados. Con el impulso del Pacto Local por el Empleo y por nuevas demandas que nos hacían, incrementamos 5,5 millones de metros cuadrados más de suelo industrial. El polígono de la Rinconada, el polígono verde que se planificó también frente del vertedero, la carretera, en la autovía de Málaga, y además el Pacto Local por el Empleo sirvió para multiplicar los viveros municipales, tanto en las antiguas lonjas como en otros lugares, o como el más significativo del edificio del Baobab, los viveros municipales para impulsar a los nuevos emprendedores, y también posibilitó entre los años 2007 y 2011, cuando hicimos el balance, la creación de 1.800 nuevos puestos de trabajo, nuevas contrataciones. También le dimos un gran impulso al tema turístico. Es decir, el éxito que puede vivir hoy la ciudad, y además el turismo es nuestra primera industria, el éxito que puede tener la ciudad hoy en relación al turismo, y aquí está el delegado de turismo, no se consigue por efecto inmediato, se consigue en función de lo que hayas podido sembrar, de lo que hayas venido sembrando. Y se sembró a partir de la creación del consorcio de turismo. Se crearon más infraestructuras turísticas, se acordó con otras administraciones, se revalorizó el patrimonio monumental de la ciudad, y también se generaron nuevos productos turísticos, algunos complicados de gestar, como la visita nocturna a la mezquita,
que no satisface a nadie, parece ser, pero aquello corría el riesgo de morirse. Y, entre otras cosas, se corría el riesgo de tener que devolver el ayuntamiento al plan de excelencia turística, que era estatal, aproximadamente 1 millón de euros, porque nos lo concedieron para poner en marcha ese proyecto. El proyecto estaba condenado al fracaso porque resulta muy difícil. Yo no creo que sea un problema de esta ciudad, yo creo que es general. Cuando las firmezas ideológicas son tan cerradas, resulta imposible llegar a puntos de acuerdo. Y obviamente el tiempo pues da y quita razones y desde luego elimina las decisiones, yo creo que desacertadas, se han demostrado, de un señor obispo que viene a esta ciudad sin conocernos y quiere transformar lo que durante muchos siglos ha sido la pauta normal y que no ha generado ningún tipo de conflicto en esta ciudad. Y no sé a cuento de qué se le ocurre, pues bueno, lo que para nosotros es la mezquita sin ningún tipo de conflicto, para el que está escuchándome es la catedral y me lo cuenta y no pasa absolutamente nada, nos entendemos perfectamente. Y mezquita catedral es un término potente, un término que aúna y un término de consenso, porque así en la Corporación 95-99 lo decidimos y creo que era la solución, pues sacar ese nuevo producto turístico que además nos lo reclamaban para incrementar las pernoctaciones, pues no fue fácil. Porque en todas las partes hay personas más transigentes y personas más intransigentes. Está ahí. Pero desde luego el proyecto son visitas nocturnas a la mezquita catedral, no visitas nocturnas a la catedral de Córdoba, con todo el respeto hacia quienes consideran que así es como tiene que denominarse, ¿no? Bueno, en definitiva, he hecho una referencia apresurada de las cosas que considero más importantes. Pero aparte de esto también hay decepciones, obviamente, y hay fracasos, ¿no? Hay, espinitas clavadas, y en mi caso, por ejemplo, el Palacio del Sur es una gran espinita clavada porque creí mucho en ese proyecto, me jugué mucho la cara y la credibilidad por este proyecto, finalmente no pudo ser y, bueno, así hay que aceptarlo, ¿no? También los apartamentos tutelados, cuando quisimos implantarlo por primera vez en la Fuensanta, se montó un guirigay de narices, muy interesado, con muy mala baba por parte de quienes despotricaban y deformaban el carácter de ese proyecto. Hoy, felizmente, hay los primeros apartamentos tutelados, que ya lo planificamos cuando yo era presidente de Vincorsa, en Samanaarro, y creo que son un modelo de lo que es una alternativa a vivir a personas de más de 60 años o de menores de 35 años, que creo una alternativa muy loable a poder tener una opción que no sea basada en la soledad y que sea convivir y compartir servicios y lo que quieras compartir con otras personas, ¿no? Yo creo que estas son, y otras decepciones y otros elementos en el planeamiento urbanístico que, sucedieron como sucedieron, en los que siempre me quise conducir con total y absoluta respeto a la legalidad y a la honestidad. No se puede uno enfrentar a todo el peso de una información permanentemente en una dirección, pero hay cosas que no tienen ningún tipo de... Por mucho que haya pasado el tiempo y las analizo, no tienen lógica, porque infracciones urbanísticas de mayor o menor envergadura hay en esta ciudad, las sigue habiendo, las habrá y las hay en todos sitios, porque los humanos somos así, y como dijo alguien, algunos corren más que los papeles, aún existiendo papeles, pero corren más que los papeles, pero está ahí. Lo que sí es verdad es que se magnifica, posiblemente por los actores, más de lo que se puede magnificar una cosa de ese tipo, porque yo en aquella época de las broncas urbanísticas, recuerdo al que en ese momento era alcalde de Lucena, a José Luis Berguillo, decir que si en Lucena se han hecho naves ilegales, y se seguirán haciendo, y contarán con todo mi apoyo mientras generen puestos de trabajo. Ese hombre no lo fusilaron al amanecer.
Pero es verdad, en función de los actores, en función de los lugares, pues las cosas se ven de diferentes maneras. Y bueno, por cerrar esta etapa, de lo que nos faltaba fueron las inundaciones del 2010, ese río que dijo aquí estoy yo, y que en ese momento, hasta en ese momento conocí que hay una parte de la ciudad que es inundable, que es parte de la ribera. Pero claro, no se puede transformar, no se puede cerrar, ni se puede quitar el río, es inevitable ya. Pero hay otras zonas que efectivamente eso sí lo conocíamos, pero lo que no conocíamos era el comportamiento que podía tener la climatología y el río, que llegó, pues no se pueden imaginar hasta dónde. Aquello supuso una movilización colectiva, un esfuerzo, creo que poco valorado por los parcelistas, sí, por las personas que sufrieron las inundaciones, por la ciudad no, pero fue un esfuerzo muy importante, fue un esfuerzo de echarle horas, de muchísimas personas colaborando altruistamente y de solucionar muchos problemas graves a personas que se quedaron de la noche a la mañana absolutamente sin nada. Aquello, bueno, pues lo solventamos como pudimos y hubo un colofón bastante desagradable con una denuncia de un funcionario del Estado diciendo que se había gestionado los fondos ilegalmente o irregularmente, cosa que gracias, en fin, a nuestro sistema democrático pues se pudo comprobar en sede judicial que era mentira y que la gestión fue totalmente correcta. Y que, bueno, si en los papeles ese celoso funcionario se dio cuenta de que una matrícula correspondía a un Seat Panda matrícula Lugo y que eso era imposible que ese coche y ese vehículo pudiera participar en los trabajos de limpieza y de retirada de lodo, pues bueno, podía haber preguntado. Aquello no era más que con el lodo las matrículas se le borran algunos números y trastocaron un número. Y efectivamente, en vez de ser la matrícula de un camión, pues ese número mal tomado resultaba que era un Seat Panda de Lugo. Y eso despertó una bombilla a un celoso funcionario del Estado que dijo, aquí hay algo raro. Bueno, el juicio lo resolvió todo. Y por último, ya termino, porque creo que me estoy enrollando más de lo que sea el peligro de abrir esto. Con algo que para mí fue lo fundamental, por lo menos esta sí, en mi etapa de alcalde, y es Córdoba 2016. Cuando asumí la alcaldía, el proyecto adolecía de claridad, de impulso, era algo parecido a una jaula de grillos y, bueno, nos quedaban 2 años y o nos poníamos las pilas o aquello lo enderezábamos y definitivamente perfilábamos el proyecto o toda la ilusión que habíamos despertado no iba a servir para nada. Y la verdad que, y en esto tengo que reconocer el compromiso en su momento del rector de entonces, de representantes de la Diputación, el presidente de la Diputación, representante del Gobierno, en fin, todas las administraciones, nos pusimos las pilas y aquello lo enderezamos. Yo creo que pocas cosas, yo no tengo referencia de otra cosa que en esta ciudad haya creado tanta ilusión, haya unado tantas voluntades y haya posibilitado que nuestra autoestima, que suele ser siempre muy baja, la autoestima de los cordobeses, en ese momento se multiplicara, ¿no? Bueno, pasamos el corte, gracias a ese esfuerzo último que hicimos, que fue un esfuerzo importante. Yo me tiré prácticamente un mes yendo un día a la semana como un actor que prepara una representación de teatro. Hacíamos las sesiones en el Rectorado, en Medina Zahara, y durante un mes sesiones de 2 y 3 horas preparando la presentación del proyecto ante el jurado. Es decir, que nos lo tomamos muy en serio, que aquello veíamos que era un impulso muy significativo para la ciudad de Córdoba. Recordarán cuando nos visitó el jurado, que, bueno, la verdad que eran mejores actores que nosotros, simularon muy bien que su entusiasmo por la candidatura de Córdoba y por nuestra ciudad, pues ese entusiasmo lo mostraban en todas las sedes que visitaban. Pasamos el corte, nos ilusionamos
Y bueno, finalmente pues no pudo ser, pero esa era una opción. Pero lo que desde mi punto de vista es más lamentable es que toda esa sinergia que se creó, toda esa ilusión, todos esos proyectos que pueden ser, pueden ser el alma de esta ciudad de cara al futuro para todos, pues no se aprovechara y hoy pues esté ahí sencillamente abandonado, sin que se quiera utilizar de una manera firme y definitiva. Pues yo soy de los convencidos de que con la cultura, y como conclusión, que ahí hay una de las palancas de desarrollo de esta ciudad fundamentales, y que no debiera de dejarse en el olvido todo ese esfuerzo que hicimos por este magnífico proyecto. Y nada más. Nada más. Muy bien. Muy bien. Bueno, pasamos a un turno de palabras. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Uno de los objetivos que tiene esta conferencia, las 8 conferencias, es el hacer memoria colectiva. No sé si os habéis dado cuenta que en una hora estaba exponiendo la gestión no solo de 2 años, porque los proyectos se preparan en una legislatura, pasa a la siguiente y se termina en la tercera, en la cuarta o no se termina, como en el problema del Palacio del Sur, ¿no? Yo me acuerdo que las preguntas hay que tener cuidado, porque a la primera, a Julián Guita le pregunté, ¿por qué los políticos cuando llegan a la primera se suben en el sueldo? Mira por dónde me dice Julio, yo me lo bajé, nosotros no lo bajamos, te deja planchado, claro. Yo pregunto a Rafael Merino en la anterior conferencia, ¿qué pasa? Porque acá tenía también el tema del Palacio del Sur. El Palacio del Sur no está bien explicado todavía, porque yo recuerdo que el presupuesto eran 3 o 4 millones, después se planteó en 8, 12, 14 y ya al final no se sabe si se va a hacer, pero ya va por 20 y tanto, ¿no? La última vez. No, la pregunta es, ¿se nos puede clarificar un poquito más? Porque uno de los objetivos que llevaba Andreu Caña era el Palacio del Sur, recuerdo yo. Efectivamente. Y además, bueno, ya hoy creo que es lo que le falta a esta ciudad para rematar, porque más patrimonio obviamente no se va a generar, instalaciones hoteleras se pueden construir, se puede poner más en valor patrimonio. Por ejemplo, hay un proyecto todavía por hacer en esta ciudad que es la red de parques arqueológicos, bien documentado, bien puesto en valor para que se puedan visitar, bien explicado. Por ejemplo, se pueden implementar todavía sobre lo que hay, pero en el plano turístico, si no nos queremos quedar en el turismo de fin de semana, en el turismo del puente, y había ahí un segmento, aprovechando una de las potencialidades que tiene esta ciudad, que es el tema médico, el de los congresos, pero congresos de envergadura, ¿no? Pero para tener un congreso de envergadura necesita infraestructura de envergadura. Por eso, es verdad, cada proyecto es hijo de su época. El primer proyecto del Palacio del Sur, que comenzó con José Mellado, yo lo heredé, era un proyecto más ambicioso. Era el centro de congresos más un hotel, con el que supuestamente se pagaba el resto. Cuando salió a concurso, pues no se presentó nadie. Y ese proyecto costaba 120 millones de euros. Cuando nos dimos cuenta de que, bueno, eso posiblemente en ese momento no iba a entrar, pues lo rebajamos a 72 millones de euros. Y en eso sí hubo una adjudicación, se adjudicó, hubo quien concursó y se lo adjudicó, que fue a la empresa Ferrovial. Pero, bueno, la empresa Ferrovial, entre dime y direte y dime, pues al final nos manifestó que renunciaba a ejecutar el proyecto porque no encontraba financiación para ejecutarlo. 72 millones de euros, bueno, es una cantidad significativa, pero es un elemento que se puede abordar. Mi trabajo consistió fundamentalmente en contar con toda la cuantía. Es decir, al final, y aquí está Paco que heredó de mí este marrón,
al final nos faltó, no sé si eran 6 millones o 10 millones de euros para completar. Es decir, que nos quedamos, pero ya claro, aquello ya era la coyuntura, la economía cada vez iba peor y cada vez era más complicado, aunque fuera una cuantía menor, encontrar quién, el ayuntamiento ya no podía más, quién te lo podía aportar desde fuera. El ayuntamiento asumió una parte importante de la financiación. Al final, pues bueno, el tiempo nos comía y yo sí he hecho en falta, por ejemplo, que el Partido Popular, que además contaba con el gobierno del Estado, también del Partido Popular, hubiera hecho ese último esfuerzo. Pero cosas de lo que pasan en esta ciudad que no pasan en otras, pasan en algunas, pero no pasan en todas. Y es que lo que hace una corporación, entra otra de signo político diferente, es absurdo que te dediques a destruir todo lo que hace el anterior. Es decir, hay cosas, pues a lo mejor no estás de acuerdo y son muy groseras y hay que o cambiarle el camino o renunciar a ellas. Pero no todo, ¿no? No todo. Y desgraciadamente en esta ciudad se viven muchas actitudes de revanchismo. Y eso al final pues lo pagamos todos, porque al final eso lo paga la ciudadanía. Sobre lo que decía, es de común escuchar reiteradamente que el proyecto, los honorarios de los redactores son 10 millones de euros, ¿no? Eso lo hemos oído todo, ¿no? Y se retira, y se repite, y se reitera, pues no, costó 7 millones de euros. Digo porque, por ejemplo, esto, ¿no? Que es muy significativo, el que incluso en eso, pues, lo que se ha consolidado no es lo que costó realmente los honorarios del arquitecto, que además los honorarios del arquitecto no eran nada extraordinarios, eran el porcentaje del proyecto de ejecución, que son los honorarios del Colegio de Arquitectos aquí en España y aquí en Córdoba, es decir, no sé si es un 5%, un 7%, un 4%, en fin, era el porcentaje y fueron 7 millones de euros. Pero lamentablemente al final no pudimos completar la cantidad porque era requisito para iniciar el proceso de contratación. Si lo hubiéramos cerrado toda la disposición y nos quedaba ya al final, pues una cantidad no muy significativa, pero ahí nos quedamos. Ya no pudimos más. La crisis fue la que se cargó el plan. ¿Alguna pregunta? Más cosas para los niños, se pensó en una ruta de los baños, pero se compraron, yo no sé si por parte del ayuntamiento o de la Junta, eso lo ignoro, los de la calle Cara y los de la calle Carlos Rubio. Yo llevo viendo los 20 años abandonados. Se le puso un techito para que no, supongo para que la paloma o que sea no entrara, para la lluvia protegerlo, pero yo no he visto que quisiera ganar a esos baños. Pero eso, vamos a ver. Bueno, primero, el ayuntamiento no puede intervenir en lo que no es de su propiedad. En algunos casos son propiedad privada y, obviamente, a esos inmuebles les es de aplicación lo que diga la ley de patrimonio. Están obligados a preservar esos elementos que sean conservables, lo tienen que conservar tal cual y en algún momento determinado pueden acceder a subvenciones o ayudas para la puesta en valor, para limpieza, para lo que consideren. Pero proyecto municipal, yo no recuerdo que impulsáramos nosotros un proyecto municipal de baño en la ciudad. Yo no lo recuerdo. Posiblemente sea en algún caso de otra administración que en algún momento haya pensado en poner en valor los que quedan, vamos, que están totalmente datados. No, pero los inmuebles pueden ser privados, es lo que quiero señalar, que los inmuebles pueden ser privados. Vamos, el ayuntamiento prácticamente sus inmuebles, yo creo que prácticamente todos los tiene puestos en valor, no tiene ningún edificio de su titularidad en estado ruinoso en la ciudad. Creo que no tiene, ninguno, porque se han puesto en valor, entre otras cosas, pues para darle algún tipo de uso, o bien como equipamiento, bien. Algunos, bueno, pues no han cumplido. Yo me acuerdo que se hizo una intervención muy
meticulosa en la casa de la Plaza Huerto San Pedro el Real, y esa casa era para la sede o la oficina del casco. Entró el PP y se la cedió me parece que fue a la cofradía. Ya, pero el edificio está remozado, está totalmente arreglado. Bueno, yo de este tema creo que es la primera vez que hablo en público, pero no mete la pata. Bueno, el ayuntamiento está claro que no puede hacer nada, porque mi matrícula solamente según la ley, dichosa ley, que es el problema. Esa es una ley que yo no sé por qué se nos ha colado a todos. Obviamente los que se han beneficiado de ella, calladitos, y han ido haciendo su trabajo. Pero al resto de fuerzas políticas ya es responsabilidad nuestra, ¿eh? Y yo soy el primero que entono el mea culpa. No le hemos prestado importancia a eso, cuando ya hemos visto la magnitud y el efecto. Porque esa ley es del año 94 o 92, me parece que es, y solamente posibilita a la Administración del Estado y a la Iglesia a hacer lo que hace. Al Estado, bueno, aplaudimos todos porque el Estado somos todos, y lo que no tiene un propietario reconocido, pues que mejor que el Estado, que nos representa a todos, el que asuma la titularidad. Ahora, la Iglesia, ¿en base a qué? El ayuntamiento no puede hacer nada. Es verdad que aquello nos enteramos todos, pero también es verdad, y esta es mi opinión, y espero expresarla bien, que el tema de la mezquita toma consonancia y renombre y fuerza en paralelo a la actitud del señor obispo de cambiar lo que no tiene lógica, ni pie ni cabeza, y hasta el punto de que ha tenido que rectificar, ¿no? Porque era un disparate entrar en guerra con toda la ciudad por esa cosa tan tonta, por denominación de mezquita, porque yo estoy harto de ver a canónigos y a obispos, hablando con ellos, que me decían mezquita, y no pasaba nada, hasta que llegó alguien y ya por narices, bueno, yo me acuerdo de una rueda de prensa con el presidente del Cabildo en Fitur, presentando precisamente la visita nocturna, que yo decía mezquita y él ante los medios decía catedral, mezquita, catedral, y ya a modo de broma le dije, nos ponemos de acuerdo y llamamos monumento. En fin, una guerra absurda, no tiene ningún sentido. Ahora, la inmatriculación no podemos. Las corporaciones locales, y aquí hay alguien que sabe más que yo de eso, tenemos posibilidad, pero tenemos que seguir un procedimiento mucho más tedioso, que es la publicación en un boletín de la provincia de que se busca al propietario de tal edificio, y si pasa un tiempo y no aparece, entonces la ley te permite que tú puedas, pero eso ya es más lento, claro. No es lo otro, que sencillamente no tienen registrado ningún titular, van ellos y con la ley en la mano pagan las tasas del notario o del registrador y escribir. Eso es una antidesamortización. Siempre ha sido el Estado y aquí ha ocurrido cosas de locura. Bueno, yo en principio quiero dar las gracias a nuestro amigo Andrés. Yo sé que al principio fue reacción, ¿no? Porque había cerrado. Digo, no, es que tienes que escribir tú la historia. Yo a todos los alcaldes digo, escribe la historia, porque si no te la van a escribir, y a lo mejor es peor. Pero sobre todo porque es memoria viva de esta ciudad. Fijaros en una hora lo que hemos recordado, porque en definitiva todo eso lo hemos vivido, lo hemos leído, lo hemos visto. Es memoria. Y yo animo a Andrés, como animo a que haga tu historia, tu biografía de las acciones, porque nos da una perspectiva diferente a la que tenemos los historiadores, que siempre con la objetividad, la perspectiva, pero se nos pasa todo eso que has contado y que nos da una visión de la realidad distinta. Yo creo que a lo mejor te ha costado. Herminio Trigo, recordáis que decía, voy a hablar por primera vez de una etapa que yo había tapado, que
que tenía incluso escrúpulos a hablar, dice, pero ya ha pasado tiempo, y en un marco de tranquilidad, de objetividad, de distancia, contó la parte final, que incluso para él durante mucho tiempo había sido dura. La verdad es que ser alcalde es lo máximo que en política yo creo que una persona, sobre todo si es de tu ciudad, es lo máximo, pero también tiene una parte de dureza, sobre todo cuando está en la gestión de dureza, que a lo mejor marca a los protagonistas. Pero yo creo que ya de eso te has liberado, ya has contado. Y gracias por haber venido aquí a contarnos, pues, desde esa anécdota, esas vivencias personales y ese recordar de algo que es la historia del tiempo presente, que es lo que estamos pretendiendo en este ciclo, en la cual estamos aprendiendo mucho. Porque pensamos que lo sabemos todo de Córdoba, de que hemos vivido, pero esto es otra perspectiva. Bien, yo pedir disculpas porque siempre he puesto fotografías de los actos y se me ha ido y es porque lo he grabado mal. También decir que no hemos saltado un alcalde, una alcaldesa, lo habréis visto. Por motivos de su gestión ha sido imposible hacer, pero va a venir, aquí van a venir todos los alcaldes. Así que es un lujo para nosotros el poder decir que los 8 alcaldes de la ciudad nos están contando su experiencia y además está siendo grabado por la televisión municipal, porque esto cada día va a valer más vuestro testimonio. Así pues, el próximo alcalde, pues alcalde en venir será, lo digo, que es José Antonio Nieto. Seguiremos el orden, que será el lunes 25. Y en mayo, claro, los alcaldes que están vivos en la gestión hemos tenido que cambiar varias veces la fecha, desde Rafael Merino incluso hasta el lugar. Luego, Rosa Aguilar vendrá el viernes 13 de mayo y terminará Isabel Ambrosio el lunes 16 de mayo, porque no queríamos llegar hasta la feria, esto teníamos que haber acabado antes, pero en fin, yo creo que merece la pena, porque es un lujo para nuestra asociación el poder contar con la presencia de los que han sido los máximos representantes del sentir popular y democrático de nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Andrés, y Gracias a vosotros. contamos contigo para el próximo ciclo, que esperemos que sea. Gracias a vosotros. Bueno. Y hemos jugado contra el Madrid y el Barça. Esto es el anagrama de la asociación.